buenos amigos, estamos en mi pueblo en Dangyang, donde solemos pasar las vacaciones. Y hoy os vamos a enseñar el barrio donde crecí. Esta es la calle de mi casa que ya os enseñamos en otro vídeo y ahora está muy bien porque el año pasado la repararon. Sí, bueno, se pegaron un año entero de obras, pero ha quedado fantástica y ahora Lele y yo la llamamos Beverly Hills con mucho cariño. Bueno, ahora vamos a dejar la casa de Lele. Nos vamos a meter a la derecha en esta calle, que es la calle roja del pueblo, y no porque sean del Partido Comunista de China, ¿eh? No sé si me entendéis. Es que si lo digo más claro, YouTube nos empieza a dar problemas, ¿verdad, Lele? Sí. Pero no solo hay ese tipo de negocios ilegales, aunque más o menos permitidos. Aquí tenemos todo tipo de comercios, ¿a que sí, Lele? Claro, mi pueblo mola, ¿eh? Esta es una tienda de licor de sorgo o baijiu. Lo bebemos mucho ahora en Año Nuevo, pero tiene muchos grados, hay que tener cuidado. No sé si apreciáis el vaporcillo que sale de este montón de arroz fermentado, pero huele muy bien. ¿Compramos un poco, Lele? Sí, un poquito. Bueno, hemos comprado 1 litro para estas fiestas que nos ha costado ¿cuánto, Lele? 60 yuanes. Que son más o menos 8 euros. El que hemos comprado es más o menos bueno y como podéis comprobar, barato no es. Pero se supone que es casero y de calidad. A ver qué tal. Aquí hacen colchones tradicionales de algodón. Veis que es bastante fino y blando y se ponía directamente sobre camas de madera. Antes solo usábamos esto para dormir como colchón. Nosotros también usamos uno, pero lo ponemos encima de un colchón moderno. 100多，有便宜的，有贵的，有便宜有贵的，贵的200块，贵的有200块钱的，这个棉还是花。棉花嘛，还是那轻的棉，有的自个用的，在屋里的，要好那个的他都要结婚的都要好棉花的，要好棉花的有的打工的在那睡个几天的一转眼，他都要便宜的，价格不一样。价格不一样。 A mí esta esquina me parece súper curiosa porque a este lado tenemos una costurera de toda la vida y al otro lado hay un sex shop bastante grande con un tendero y también con varias máquinas expendedoras. De hecho, aunque durante todos estos años hemos visto cambiar un montón de negocios en estas calles, el sex shop aguanta como un campeón. Además lo han ampliado porque antes era solo una tienda pequeñita. Pues eso es que alguien ha decidido invertir en este tipo de negocios, ¿no, Lele? Sí. Bueno, esta parte de la calle ya luce un poco más desarrollada, tiene más variedad de comercios todavía, porque estamos muy cerquita del centro comercial, que es donde se reúne todo el ambiente. Y por supuesto también hay tiendas de productos de uso diario de las que en España llamamos de todo a 100 o de los chinos. Y venden todo tipo de cosas súper baratas y de calidad más o menos así. Pero si quieres pagar más, a 20 metros tienes tiendas con productos de gama alta. Por cierto, yo tengo que decir que las fregonas españolas le sacan varios siglos de ventaja evolutiva a esto que utilizan los chinos, ¿eh? Que esto además es que no hay manera de escurrirlo ni nada, vamos, es que no... Fijaos, estas señoras que vais a ver ahora pasando están haciendo propaganda para un negocio. Son señoras jubiladas y muchas veces las contratan para este tipo de servicios. Ahora están descansando, pero normalmente hacen una bulla tremenda. Esta es la parte musical, medio charanga. Tienen sección motorizada y todo, ¿eh? Profesional, ¿eh? Súper profesional. Vamos a seguirles un poco con el ambientazo ahí. Yo quiero ver cómo le dan al tambor este ahí. A ver, dale. Taisha. Ay. Me están entrando ganas de hacer una manifestación aquí. A ver, el cartel os voy a traducir lo que pone, ¿vale? Dice, mucha policía, poca diversión. Esta señora arregla zapatos y está aquí todos los días del año. Sí, este tipo de negocios los hay cada vez menos por razones obvias. Porque en China también el consumismo está arrasando por todo el país y la gente muchas veces prefiere tirar las cosas viejas y comprar nuevas. Pero la verdad es que todavía es bastante fácil encontrarse con puestos como este en el pueblo de Lele. Pero los jóvenes ya no quieren tener este tipo de profesiones. Pronto desaparecerán todas ellas. Esto es una carnicería callejera y está muy fresco, lo traen de su granja. A ver, no os asustéis, que a 20 metros tenemos un supermercado donde puedes comprar las cosas con los estándares de higiene de los países desarrollados, Restaurante. Son las salchichas del restaurante. Sí. Es un anuncio del restaurante. Ponen ahí sus salchichas y su pescado seco para atraer a la clientela. Y según cómo pegue el viento, pues le da un aroma muy bueno a toda la calle. Un aroma choricero, de embutido, el aroma que quiero para mi pueblo.
Y la gente no las roba, ¿eh? A los vecinos del pueblo no les gusta tocar las salchichas ajenas. Bueno, ahora ya estamos prácticamente en el centro, pero la casa de Lele está ni a 200 metros, ¿eh? Y vais a ver ahora una afición muy típica de aquí, de los mayores, que es jugar a cartas en la calle. No vamos a grabar mucho porque a veces no les gusta demasiado. 就是打的五斤，乌鸡，对，就职业是啥？职业对，就是职业，哎，但是我打不落，你打不了可以学人嘛，有什么能嘛？不难，他就是累。 Se supone que jugar con dinero es ilegal, pero es que en China lo ilegal... ¿Qué es legal? ¿Qué es ilegal? Eso es muy relativo. En esta parte del año hay más jovencitos de lo normal en las calles del pueblo porque muchos vienen de la ciudad para festejar el Año Nuevo. Como nosotros. Sí, yo me siento como si tuviese 20, vamos. Además en China no he envejecido nada, no. Este es el centro comercial, pero no os lo vamos a enseñar porque son casi todos iguales de todo el mundo. Pero esto sí que es interesante. Es una tienda de té con leche y es un negocio que ahora funciona muy bien en toda China. Sí, yo creo que con el tiempo podrían ser un poco como nuestras cafeterías, pero de momento son un servicio dirigido sobre todo a los jóvenes. Mi madre y los de su generación no suelen ir ahí porque les parece muy dulce y bastante caro. Sí, el vaso que ha comprado Lele vale más de 1 euro y para la mayoría de los chinos es un hábito de consumo un tanto banal. Bueno, esta es una pasarela elevada sobre la carretera. Es una solución muy habitual en las ciudades de China y esta es la más central. Desde aquí se puede apreciar todo el esplendor de Dangyang. Ahí al fondo tenéis el Banco de Agricultura de China, que es el edificio más emblemático del pueblo. A ver, Lele, que no perdéis glamour porque vuestro edificio más famoso sea un banco de agricultura. No. Yo soy cliente de la Caja Rural de Navarra de toda la vida y a mucha honra. Y eso que veis al fondo entre nuestros dos cabezones es un adivino. Es una profesión que podemos encontrar en cantidad de lugares de China pese a las campañas antisuperstición. Se supone que este señor se basa en el taoísmo, ¿no? Para hacer sus predicciones. Sí. Y ya veis que está ahí en plena calle y además este señor está ahí todos los días del año. Para que luego digan que en China las creencias están perseguidas. Sí, claro, súper perseguidas. Esto es un internet café, pero sin café. Es un local con ordenadores, principalmente para jugar a videojuegos. Normalmente cuesta 4 yuanes por cada hora, pero si reservas más tiempo es más barato. Solo en mi barrio hay 5 de estos establecimientos. Bueno, esto que veis al fondo es un restaurante tradicional que han abierto hace poco, más o menos 1 año. Estuvimos el otro día cenando y la verdad es que está bastante bien porque además tiene pequeños comedores para cada familia. Y dentro de cada habitación tienen una especie de mesa estufa que viene muy bien para el invierno. Para que os hagáis una idea de cuánto cuesta, el otro día éramos 10 personas y pagamos en total 40 euros. Y nos salió relativamente barato porque nos trajimos nuestra propia bebida, cosa que tampoco es demasiado rara en estos pueblos. Bueno, una cosa que me llamó bastante la atención de esta zona es la cantidad de grafitis que hay, que yo nunca había visto tantos en el pueblo de Lele. Y la verdad es que la influencia occidental es más que palpable en todo esto. Pero no voy a decir nada más al respecto porque mucha gente se me echa encima en cuanto menciono a Occidente. Vale, ahora vamos a ir hacia la tienda de la madre de Lele, pero antes vamos a parar en un instituto que hay aquí muy cerca para que veáis cómo es. Y además vamos a pasar por el mercado municipal. Ya veréis qué cantidad de puestos hay, aunque ahora es un momento especial, ¿eh? Hay más de lo normal por ser el Año Nuevo. Es que aquí hay de todo, amigos, y el precio, bueno, me lo quitan de las manos. Es muy fresco. Atentos que aquí hay un puesto de caza que conocimos hace ya unos años y tienen una fauna que vamos... que es ilegal, la venta es ilegal, pero ya os hemos dicho antes que aquí ese concepto, bueno, esto que os he enseñado así un poco de Strange será liebre y faisán, pero nosotros aquí hemos solido comer jabalí e incluso tejón, que está bastante bueno, tengo que decir. Bueno, a mí no me gusta tanto. Es que en realidad gran parte del centro del pueblo es un mercado abierto en sí mismo. Fijaos, esta calle ya es un poco más guay, un poco más cool, pero aquí tenemos a la señora atrás, ahora la vais a ver vendiendo lechugas. Ahí está. Bueno, al instituto no podemos entrar por razones de seguridad, pero ya lo veis, lo tenemos aquí atrás.
con su campo de fútbol y todo. Si os fijáis, hay una verja de seguridad que separa el recinto aquí a nuestro lado. Y yo podría venir aquí en plan periodista sensacionalista y decir: los estudiantes chinos viven encarcelados en sus centros. Pero al mismo tiempo también están a salvo de cualquier tarado que quiera entrar a buscar problemas. Por cierto, estoy viendo a los chavales jugando a fútbol y necesitan un entrenador, urgentemente. Si alguno de vosotros tiene ganas de venirse al pueblo de Lele a enseñar fútbol, os pasamos contactos, Bueno, pues ahí al fondo tenéis la tienda de zapatos de la madre de Lele. Algunos ya la conocéis de la entrevista que le hicimos sobre cómo se puso el negocio y demás. Siempre me saca una silla cuando vengo. No sé si es que me quiere utilizar como reclamo publicitario. Vendo zapatos baratos, bonitos, baratos, 100% piel, pura calidad. Esta calle antes era la número 1 del pueblo en cuanto a negocios. Hubo años en que la madre de Lele hizo bastante dinero, pero ahora toda la inversión se ha movido hacia donde está el centro comercial. Y parece que las cosas ahora no van tan bien, pero bueno, es normal dentro de los procesos de desarrollo y urbanización. Las zonas calientes en cuanto a negocios tienden a moverse mucho dentro de las propias ciudades de China. Bueno, para cenar nos llevamos a casa un pollo cocinado dentro del tronco del bambú. Pero no es una especialidad de aquí, sino de Zhejiang, la provincia donde trabajamos. ¿Qué os parece el barrio de Lele? ¿Os gustaría compraros una casita de estas y ser nuestros vecinos? Pues lo siento mucho, pero no podéis, es que simplemente es imposible. Porque los terrenos de estas casas por las que estamos pasando ahora son de propiedad colectiva. O sea, las viviendas sí pueden ser propiedad de los particulares o de las familias, pero las tierras no. En toda China estas son generalmente del Estado o de los colectivos. Los nuevos apartamentos generalmente están construidos sobre suelo de propiedad estatal. Y esos sí los podemos comprar incluso los extranjeros, pero con las casas, incluida la de Lele, es muy complicado. Hombre, siempre puedes hacer un contrato y apañártelas más o menos con los propietarios, pero ya os dijimos que para esto te tienes que fiar de ellos y también de la regulación, de cómo evolucionará en el futuro. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. Y si queréis que hagamos más vídeos como este, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos, dándole a la campanita para que YouTube os avise la próxima subida, o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, en la que encontraréis más vídeos, guías para China y nuestro noticiario semanal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Por cierto, yo antes tenía una idea mucho más negativa de mi pueblo, porque los chinos siempre pensamos que las ciudades son lo mejor y que los pueblos en general son un poco pobres. Pero Javi viene de un pueblo mucho más pequeño que el mío, y a él le parece que mi barrio es muy activo y divertido. Sí, por lo que habéis podido ver, se puede decir que tienen prácticamente de todo, y eso que no os hemos enseñado otros servicios como el del hospital, que he oído que está bastante bien. Pero ya os he dicho muchas veces en otros vídeos que la gente de los pueblos en China a menudo tienen un sentimiento muy fuerte de inferioridad. Y yo esto lo veo muy claro con Lele, ¿no? Porque cada vez que venimos me quedo asombrado con los cambios que ha habido en el barrio. Pero ella es que a veces ni lo ve, es que es como que lo da por hecho, esto tendría que estar así hace mucho tiempo y ya está. Pero bueno, os prometo que si os quedáis con nosotros, de aquí a 5 años, si volvemos a hacer este vídeo, habrá zonas del barrio que estarán irreconocibles. ¿A que sí, Lele? Bueno, es posible. ¡Hombre que sí! Hay que tener más amor propio. ¡Venga, hasta la próxima! Adiós.